que no se quejen los demás. Bien, bueno, habíamos analizado esto de dominios y todo eso, ¿no? Ahorita estábamos sufriendo con un ejercicio de dominios, pero pues bueno, como les iba diciendo, siempre se puede verificar el dominio en el GeoGebra 3D. ¿Ya? GeoGebra 3D ponen en su celular o calculadora o si no en internet para verificar, ¿no? Para sus prácticas, para practicar, pero en el examen no se puede, entonces hay que memorizarse siempre, como en este caso, hace rato habíamos estado viendo la gráfica del arco seno, la gráfica del arco coseno y la gráfica del arco tangente. ¿No? Entonces, esos grafiquitos, miren, ahora hemos sufrido con eso, pero entonces, ahora, como ya hemos resuelto ese ejercicio, no nos tenemos que olvidar esas gráficas. ¿Para qué nos sirven las gráficas? Para resolver inecuaciones trigonométricas con razones, bueno, con razones trigonométricas inversas. O sea, esta es una trigonométrica, ¿no? Pero pues la inversa es el arco seno, arco coseno, arco tangente, ¿no? Entonces, inecuaciones trigonométricas con inversas, ¿no? Entonces, para eso habíamos tenido que conocer el gráfico, o si no, ir tanteando valores uno por uno, ¿no? Entonces, bueno, esto ya se los dejo para que ustedes puedan repasar. Si tienen dudas, pueden consultar al GeoGebra, o si no, a mí también. Bueno, entonces ahí terminaríamos dominios, ¿ya? Límites de continuidad es bastante sencillo. Aquí se los estoy resumiendo en dos pasos. Hay que calcular siempre límites iterados. ¿Cómo eran límites iterados? Primero el y, o bueno, primero el x, cualquiera de los dos, no importa, el y adentro y el x afuera, ¿no? El x adentro y el y afuera, luego, ¿no? Entonces, primero una opción y luego otra opción. Bien, ¿y para qué hacemos eso? En realidad, cuando analizamos límites iterados, es pues como si nos estuviésemos aproximando a un puntito por rectas, ¿ya? Habíamos visto en la clase teórica de límites que pues simplemente es acercarse a un punto en un entorno cerrado, bueno, en un entorno, nos acercamos a un puntito que es el límite por infinitas curvas, habíamos dicho, ¿no? Por cualquier curva tendríamos que llegar al mismo límite, pero cuando hacemos límites iterados nos acercamos por rectas. Miren, aquí nos estamos acercando por la recta y igual a 2, digamos así, perdón, así, y por la recta x igual a 0, ahí digamos, ¿no? Entonces nos tendría que llegar al mismo punto. Eso es lo que hacemos cuando analizamos límites iterados. No analizamos curvas, analizamos rectas. Y en este caso, pues estas rectas son líneas rectas exactamente paralelas al eje de los x o paralelas al eje de los y. Bien, entonces aquí eso nomás es límites iterados. Reemplazar primero, digamos, adentro el límite cuando y tiende a 2. Bueno, aquí habíamos hecho el límite del seno de x por el y, todo esto sobre x. Nos daba esto, ¿no? Entonces aquí el y hemos reemplazado directamente, no nos da resulta de determinación, entonces pues nos ha quedado seno de 2x sobre x, aquí está, seno de 2x sobre x, ese 2x sale del, reemplazando aquí, el y vale 2, entonces nos ha quedado 2x. Entonces luego analizamos el otro límite, el que ha quedado fuera, límite cuando x tiende a 0 de seno de x, seno de 2x sobre x, ¿no? Esto es el teorema del sándwich, bastante sencillo, aquí hay que multiplicar arriba y abajo por 2 para que nos quede aquí en este ladito, que lo estoy rayando, que lo voy a rayar, todo esto ha quedado un sándwich, ¿no es cierto? Seno de un argumento que tiende a 0 y abajo el mismo argumento que sigue tendiendo a 0. Eso es el teorema del sándwich, ¿no? Seno de 0 sobre 0. Y eso sabemos que en límites vale 1, cuando el argumento del seno vale 0, ¿ya? Bien, y aquí solamente nos ha quedado 1 por 2. 1 por 2 es 2. Eso es el límite 1. Bueno, esa sería una primera forma de iterar. La otra forma sería con el y afuera, y2 afuera. Entonces tendríamos que calcular el límite de adentro con el x tiende a 0. La función era seno de x por y, todo esto sobre x. Seno de x por y, todo esto sobre x. Entonces aquí tenemos que, si reemplazamos directamente el x igual a 0, ya tendríamos una indeterminación, ¿no es cierto? Tendríamos seno de 0 eh, sobre 0. Bueno, aquí todo esto directamente tienen que ser el mismo argumento para que se forme el teorema del sándwich, ¿no? Entonces aquí arriba tengo el argumento x por y, pero abajo solo tenía el x. Entonces eso es lo que he hecho para obtener el mismo argumento, he multiplicado arriba y abajo por y. Entonces abajo nos ha quedado este argumento x por y arriba nos ha quedado este argumento x por y. Y aquí se forma el teorema del sándwich, ¿no? Entonces, cuando el argumento tiende a 0, el argumento tiende a 0, entonces esto se hace 1. Aquí nos ha quedado 1 por y, aquí es el y solito, ¿no? Entonces, luego hay que calcular el límite de afuera. Límite cuando y tiende a 2 de y. Esto ya simplemente es una función, no tiene indeterminación. Entonces, directamente reemplazando el valor de 2 en y, nos queda 2. Esto sería el L2. Bueno, eso sería límites iterados. Bastante sencillo, ¿no es cierto? Simplemente hay que reemplazar valores. Primero uno y luego calcular el límite con el otro. Luego reemplazar el otro valor y calcular el límite con el otro, ¿no? Simplemente son esos límites iterados. Como es bastante sencillo, estos límites iterados nos van a servir para verificar que L1 sea igual a L2. Si L1 es distinto de L2, entonces directamente podríamos decir el límite no existe. ¿Ya qué tal aquí por este camino nos hubiese votado L2 un medio, digamos? Entonces L1 vale 2, pero L2 vale un medio. Un medio igual a 2 o 2 igual a un medio, eso no es correcto.
¿no es cierto? No, no es verdadero. Entonces, ya directamente ahí podríamos decir, el límite no existe, porque todos los límites, todos los L's que encontremos tienen que ser iguales. Solo así el límite va a existir, ¿ya? Entonces, bueno, simplemente es eso lo que hay que hacer en límites iterados. Tal vez hasta aquí tuviesen alguna duda. Bien, entonces esos son límites iterados, ¿ya? Y aproximación por trayectorias, bueno, tenemos que dar, es como hacernos un cambio de variable, ¿ya? Miren, aquí yo me estoy dando el cambio de variable, y es igual a mx más 2, pero ¿de dónde saco este cambio de variable? ¿No? Bueno, aquí me está diciendo un cambio de variable lineal, una trayectoria lineal para este primer caso, y pues tiene que ser una trayectoria, una curva, una parábola, una ecuación de grado cúbico, una recta, ¿no? Tiene que ser una ecuación tal que pase por este punto, o sea, por el punto x igual a 0 y y igual a 0. Ya, entonces necesito, pues para, si quieren ustedes una trayectoria rectilínea, una trayectoria lineal, pues ustedes pueden utilizar la fórmula de punto pendiente. Ya, o sea, una recta que pasa por un punto y conocemos su pendiente. En este caso la pendiente M lo he dejado así nomás. Y es emplazado los puntos. Y sub 1 vale 2. Aquí sería y menos 2 igual a mx, mx menos x1, pero x1 vale 0, entonces menos x menos 0. Entonces todo esto simplificando nos queda que y igual a mx más 2. Bueno, entonces necesito, lo he explicado igual en el video, lo vuelvo a explicar. Es de ahí de donde sale esta trayectoria, ¿ya? Pues bueno, ya hemos hecho el cambio de variable. Cuando hacemos ese cambio de variable, o también llamado aproximación por trayectorias, tenemos que conservar la tendencia. Ya miren aquí, x tiende a 0. Si x vale 0, este m por 0 se va a hacer 0 y y vale 2. Hemos conservado la tendencia. Ya entonces, igual hay que verificar cuando hacemos cambios de variable. Listo, después de eso ya simplemente es cálculo 1. Ya, y igual a mx más 2. Reemplazamos aquí. Aquí estaba el y, entonces reemplazamos este valor. Nos va a quedar que seno de x multiplicado por mx más 2, todo esto sobre x. Multiplicamos aquí, distribuimos el x, el primero con el primero y el primero con el segundo. Nos va a quedar que tengamos el seno de mx al cuadrado más 2x. Aquí tenemos el seno de la suma de dos ángulos, aplicamos fórmula, el seno del primero por el coseno del segundo, más el seno del segundo por el coseno del primero. ¿Y para qué aplicamos esa fórmula? Para evitar tener esta suma, ¿no? Para evitar tener esta suma, como en el denominador ya tenemos solito al x, entonces para ir formándonos el teorema del sándwich. No, esto lo explico súper detallado en el video que se los he grabado, ¿ya? Operando todo esto, tal, distribuyendo el x, multiplicando arriba y abajo por un mismo número, arriba y abajo por un mismo número, o bien por la misma letra, para mantener la esencia matemática. Eh, pues bueno, y obteniendo teoremas del sándwich, ¿no? Aquí miren, hemos obtenido este teorema del sándwich. Seno de mx y el denominador, perdón, seno de mx al cuadrado y el denominador x por x es x al cuadrado. Entonces el denominador igual va a quedar mx al cuadrado, ¿no? Y el argumento tiende a 0, sería seno de 0 sobre 0. Y eso es pues el teorema del sándwich. Todo esto se hace 1. 1 multiplicado por el coseno de 2x por mx. Aquí está, mx por el coseno de 2x. Entonces esto nomás es lo que hemos hecho en este ejercicio. ¿Ya? Entonces aquí nos ha quedado mx. Directamente luego aquí ha pasado lo mismo. Luego nos ha quedado esto. Luego directamente hemos reemplazado el valor de x igual a 0. Coseno de 0 es 1, pero 1 por 0 se hace 0. Coseno de 0 es 1. 2 por 1 es 2. Aquí nos ha quedado 2. Entonces, pues el límite por la aproximación con esta trayectoria nos ha quedado 2. A esto le he dado el nombre de L3. Bien, entonces nos ha salido 2, ¿no? Estaría bien. Tendría que habernos salido el mismo valor que habíamos calculado con límites iterados. Límites iterados nos había botado el valor de 2. Y por límites por aproximación lineal nos ha botado igual 2. Entonces hasta ahí todo correcto. Aquí me estoy dando otra curva. Esta es una curva parabólica. Estoy haciendo el mismo procedimiento. Ya el seno de la suma de dos ángulos, aquí directamente ya lo he distribuido, hago operaciones y nos sale que L4 vale 2. Lo mismo que nos había salido antes, 2, 2. Entonces, miren, ya hemos calculado 4 límites. Anótense o memorícense. Para resolver límites, para estar más o menos seguros, porque por eso no vemos tanto límites en cálculo 2, porque no podemos estar 100% seguros de que ese va a ser el límite. No hay un método, no hay una forma. Es por eso que pues gráficamente no así algunos docentes enseñan, pero por eso no se lleva mucho en cálculo 2. No podemos estar seguros que este sea el límite. ¿Qué tal si yo me hubiese aproximado por la curva y igual a x al cubo más 2? Y con esta curva tal vez me hubiese botado un L5 igual a 3. ¿Qué tal si hubiese pasado eso? Y nosotros no hemos hecho la prueba con esto, ¿no? Entonces, pues si pasa eso, que un límite es diferente a los demás, entonces el límite no existe, ¿no? Entonces, hacer todos los cambios de variable, pues no nos resulta práctico, ¿no? Nunca terminaríamos.
Entonces, pues, es por eso que límites no se ve mucho, pero pues para tener algo de seguridad, lo que se hace es límites iterados, primero, los dos por los dos, con las dos combinaciones, luego, aproximación por trayectorias, por lo menos dos trayectorias, 1 y 2. Si en esos cuatro límites que calculemos el límite nos sale lo mismo, podemos decir el límite existe. ¿Ya? Bien, y si en algún hito por lo menos ya nos sale diferente, pues directamente ponemos, no, el límite no existe, ¿no? Porque toditos los límites tendrían que ser iguales. ¿Ya? Entonces, mire, para calcular un límite con dos variables independientes, estamos calculando en realidad cuatro límites. Un límite, esta combinación un límite, luego la otra combinación otro límite. Y luego dos límites con dos trayectorias. ¿No? Entonces, eso es lo que se hace para el cálculo de límites. Haremos un límite en el pizarrón. Hasta aquí tal vez tuviesen alguna duda. Toda la grabación. Bueno, vamos a ver algunos ejercicios. Nos dice calcular el límite. Bueno, para la función dice una función compuesta, x menos 2y, y el otro componente dice que es x más 2y. Y esta función compuesta dice que es igual a x sobre y. Nos dice calcular el límite cuando x tiende a 0, si es que existiese, ¿no? Calcular el límite si es que existiese, cuando x tiende a 0 y y tiende a 0, de f de x, y. Vamos a darle solución a este ejercicio. Solución. Bueno, ¿cómo vamos a resolver este ejercicio? Nos pide el límite cuando x tiende a 0 y tiende a 0 de f de x, y. Entonces necesitamos conocer f de x, y. ¿Pero de dónde vamos a conocer eso? Pues de la función compuesta que tenemos a este lado izquierdo. ¿Cómo vamos a hacernos eso? De color rosadito lo voy a poner. Tenemos que hacernos como hacíamos en cálculo 1, solamente que ahora con, o álgebra 1, pero ahora con dos variables, dos cambios de variable. A esto lo puedo llamar u y a esto le puedo llamar b. ¿Ya? Entonces, aquí lo que hay que hacer es resolver el sistema de ecuaciones. Nos dice que u es igual a x menos 2y y b, nos estamos dando nosotros el cambio de variable, es igual a x más 2y. Resolviendo aquí el sistema de ecuaciones, vamos a hallar que directamente, ya, aquí ya tengo los resultados, que x es igual a b más u. Ya ustedes lo pueden verificar, ¿no? Miren aquí el x, tendríamos que sumar, ¿no es cierto? Sumamos estos dos, el, y, el menos 2y con el 2y se va a ir, y aquí nos va a quedar 2x es igual a la suma u más b sobre 2, este 2 estoy pasando a dividir, ¿no es cierto? Entonces nos ha quedado esto. Esto ya ustedes lo pueden verificar. Vamos a borrar todo esto, y sacamos que x es igual a v más u sobre 2, y y es igual a b menos u sobre 2. ¿Listo? Entonces de aquí nos volvemos a nuestra función compuesta. La función dice que es, todo este primer componente le habíamos dado el nombre de u. Y al otro le habíamos dado el nombre de b. Esto dice que es igual a x sobre y, pero x vale todo esto. X vale b más u sobre 2, aquí. Y b, y eso es sobre y, dice. Y y vale todo esto. Entonces todo esto sobre el valor de y. Y dice que vale todo esto. Aquí está. Listo. Ahora, de aquí vamos a sacar, bueno, aquí no es 2, aquí es 4, ¿ya? Aquí es 4. Bueno, esas cosas ya ustedes lo pueden verificar en en un papelito auxiliar. Simplificando esto, haciendo extremos medios, nos va a salir 2x menos y más y sobre y menos x. Bueno, aquí no es x, aquí es b y aquí es u. Simplificando esto, les va a salir esto, b menos u. Listo, entonces ya tenemos f de u, b. F de u, b, o sea, de estas dos variables, dice que es esta función. Pero yo no necesito f de u, b. Yo necesito f de x, y. Entonces, otra vez hay que hacernos el cambio de variable. ¿No es cierto? Aquí a este u yo le voy a dar el nombre de x y a este b le voy a dar el nombre de y. Entonces, es así como hallamos f de x, y. Y nos va a salir que esto es igual a 2 por x más y sobre y menos x. ¿Listo? Esto nomás sería para hallar el f de x, y. No, ya hemos hallado el f de x, y, lo haremos más chiquitito. Todo esto, tal, ahí digamos. Bien, pero yo no necesito, bueno, ya necesitaba el f de x, y. Ahora yo pues nos pide calcular el límite. Entonces calculamos primero, para límites sabemos que tenemos que hacer primero límites iterados, ¿no? Iterados. Entonces vamos a calcular el límite
Primero el x afuera, cuando x tiende a 0, del límite cuando y tiende a 0 de la función f de x, y, pero eso es 2x más y sobre y menos x de esa función. Listo, ¿y cómo calculamos límites iterados? Reemplazamos directamente aquí, el y vale 0, dice. Entonces aquí va a quedar el límite de afuera se queda tal y como estaba, el límite de x tiende a 0. Aquí dentro del y estamos reemplazando, y vale 0. Entonces aquí va a quedar 2x sobre x, sobre negativo x. Entonces va a quedar 2x, porque el y se ha hecho 0. Miren, aquí lo hemos reemplazado directamente. El y se ha hecho 0 y nos queda 2x sobre menos x. Aquí el x con el x se simplifican y nos queda negativo 2. Entonces sería calcular el límite de una constante. Y eso pues ya ni siquiera es un límite, se queda la misma constante. Esto va a dar menos 2. Listo, ese sería por un camino de iterados. Por el otro camino, ahora límite, ahora el y afuera. Cuando y está afuera y tiende a 0, del límite cuando x tiende a 0 de la misma función. O sea, esta función. Aquí está. Listo. Y ahora adentro lo mismo. X tiende a 0. Entonces reemplazamos. El x se va a hacer 0. Y aquí abajo el x igual se va a hacer 0. Y nos va a quedar 2y sobre y. ¿Ya? Entonces ya deben estar viendo algo especial por aquí. Límite cuando el y tiende a 0. Eso no hemos hecho todavía. Solo hemos calculado lo que está dentro del paréntesis. Aquí nos ha quedado 2y sobre y, reemplazando el valor de x0, ¿no es cierto? Aquí el y con el y se van a anular, perdón, simplificar, y nos queda solito el 2. Entonces todo esto ya ni siquiera tiene la variable y, directamente nos ha quedado solamente 2. Esto que sea el de arriba que haya sido L1 y esto que hayamos calculado recién que sea el L2. Pero miren, aquí estamos viendo que L1 es distinto de L2. L1 vale menos 2, pero L2 vale 2. Entonces ya ni siquiera deberíamos hacer aproximación por trayectorias. Ya nos ha salido una desigualdad. Directamente, como ya nos ha salido dos límites diferentes, tenemos que poner el límite no existe, porque ya nos ha salido dos valores diferentes, ¿no? Entonces no existe el límite cuando x tiende a 0 y y tiende a 0 de esta función. ¿Listo? Y eso sería la respuesta. Hasta aquí, pausa el video. Bien, vamos a resolver otro ejercicio analizando la continuidad de límites. Nos dice analizar la continuidad de la siguiente función, ¿no? Entonces, cuando nos pide analizar continuidades, puede darse varios casos, digamos, ¿no? Analizar primero, bueno, aquí ya nos está dando la continuidad, ¿no? O sea, nos está diciendo en qué punto analizar la continuidad. En el punto dice cuando x vale infinito y y vale a, ¿no? Entonces, nos dice que en ese punto va a ocurrir algo con esa función, pero pues para ese puntito nos está dando ya un valor, ¿bien? Nos está dando un valor. Entonces, va a ser continua. Sí, pues, si cuando calculemos el límite de esta función con estas tendencias, nos bote este valor. Si pasa eso, pues se dice que la función es continua. ¿Ya? Entonces, eso vamos a resolver en la siguiente parte de este video.